porque, como decíamos el otro día en los medios, Raúl Alfonsín trascendió las barreras del radicalismo para ser de todos los ciudadanos de la República Argentina. La verdad que estoy emocionado. Como concejal de Zárate es un orgullo poder participar de este acto. Como ciudadano el orgullo es por haber participado e impulsado este proyecto que la gente del Foro Arturo Illia realizamos allá por el 2010. Cuando se presenta la figura de Alfonsín, uno lo recuerda en esta etapa de su vida. Aquel que soñó un radicalismo distinto y creó uno de los movimientos internos más importantes de la historia radical, Renovación y Cambio. Es el que apostó a la juventud y la integró luego de los años a su gobierno. Aquel Alfonsín que presentaba recursos de amparo para que la gente desaparecida cuando él levantaba la voz ante el gobierno de facto. Aquel Alfonsín que se opuso enérgicamente a la toma de Malvinas por temor a una masacre de nuestros soldados. Aquel que siendo presidente negoció a costa de su imagen la continuidad de este sistema democrático, que él solo con su grandeza logró que no se interrumpiera. Zárate necesitaba de la presencia de Alfonsín en nuestra ciudad. Un homenaje justo, el que a partir de hoy es parte de nuestras vidas, que su gusto se transforme en la cita obligada de cada año de los ciudadanos que como llamamos este sistema republicano de vida. El sistema que lo llevó a ser concejal, diputado provincial, diputado nacional, senador por la nación y presidente de los argentinos. Este sistema que usted amó hasta su muerte y que nos transmitió que con él se come, se educa, se cura y se tiene una vida digna. El sistema no falla, lo que fallamos somos los seres. Fallan los que se quedan con los sueños de los desposeídos, aquellos que nos hacen honrar el sistema democrático. Para la gente del Foro de Debate Arturo Illia, usted se fue físicamente hace 3 años, pero su ejemplo nos seguirá guiando, poniéndonos al lado de los más necesitados, de los trabajadores, de los educadores, de todos aquellos que respeten el Estado de Derecho y la defensa del pueblo. Tenemos con nosotros, Raúl, nos permite respirar con más fuerza el aire de la democracia. Bienvenido a Zárate, esta es su casa. Gracias a todos. Bien, muchas gracias, señor Oscar da Costa. Para continuar en estas palabras alusivas, vamos a invitarlo al señor presidente del Honorable Consejo Deliberante de Zárate, doctor Aldo Bruno Morino. Adelante, por favor. Gracias, buen día a todos, señor Intendente, legisladores presentes, señor Intendente de la ciudad de Ramallo, bueno, todos los miembros del Foro Radical, presidentes y autoridades también de la Unión Cívica Radical de Zárate. Creo que hoy va a ser un día inolvidable para Zárate. Personalmente me ha tocado la suerte de ser el presidente cuando aprobamos la ordenanza que a iniciativa del Foro Arturo Illia se presentó y hoy es una realidad gracias al maestro Palau, que hoy está presente. Su hijo ha sido uno de los, ¿no es cierto?, que talló esta escultura y bueno, nos ha deleitado con esta obra que vamos a exhibir en nuestra plaza. Yo creo que es un momento de nostalgia hoy que estamos viviendo, diciendo, ¿no es cierto?, que la nostalgia es el recuerdo de una dicha perdida. Creo que una dicha fue tener entre nosotros una persona como fue en vida el doctor Alfonsín, que desde muy temprana edad, ¿no es cierto?, de su Chascomús natal, cuando apenas se fue recibiendo de abogado en 1950, fue electo concejal por su partido. Gracias. Y luego a partir de ahí comenzó a tener una vida política intensa, una vida política que lo llevó a participar continuamente, proponiendo nuevas ideas, ¿no es cierto? Esto le costó la detención en la Revolución Libertadora del 1955 por un breve lapso, para luego retomar cuando hubo otra vez elecciones en el año 58 y ser electo diputado, nuevamente. Otra vez en la lucha por la democracia, por sus convicciones, siempre queriendo renovar, siempre queriendo captar. Nuevamente la democracia tiene un traspié, es electo otra vez diputado y ya empieza con el doctor Arturo Illia a tener también un trabajo y llegar a la vicepresidencia de la Cámara en su momento, ¿no? Todo esto ha sido posible porque detrás de Raúl Ricardo Alfonsín, en realidad, yo, a pesar de no ser de su partido, de provenir de las filas del socialismo, era un admirador y un estudioso de la vida de Raúl Alfonsín, porque realmente creo que fue una de las personas que produjo un quiebre en la política nacional, porque pensó que construyendo
su visión estadística, un espacio de centroizquierda, no utilizando la violencia para llegar al poder, se podía hacer política en la Argentina y se podía transformar la sociedad, porque en realidad vio que el problema argentino no era un problema económico como propugnaban muchos gobiernos, era un problema político. Y para solucionar un problema político que tenía la Argentina había que profundizar en política. Y Raúl Alfonsín profundizó en política y fue capaz de crear un movimiento dentro de su partido que quebró con una tradición conservadora y retomó la fuerza de sus creadores, su arraigambre popular, su acercamiento a la juventud. Eso fue lo que fue Ricardo Alfonsín. Cuando en el año 1975, cuando muchos no se animaban a decir que se violaban los derechos humanos, él junto a otros, como fue Alfredo Bravo y Alicia Moró de Justo, constituyeron la Comisión Permanente en Defensa de los Derechos Humanos. Y luego, desde su profesión de abogado, luchó durante la dictadura más sangrienta de la República Argentina, defendiendo a los desaparecidos y presentando recursos de habeas corpus, como dijeron muchos. Gratuitamente lo hacía, no cobraba honorarios. Eso marcaba la integridad de un hombre con convicciones y que sabía lo que significaba la persecución porque la sufrió en carne propia. Un hombre convencido de que podíamos ir más allá. Cuando en el 83 le tocó ser presidente, profundizó en varias áreas, en cultura, en educación, en economía, en legislación civil. Volvió a reimplantar el divorcio vincular, con la crítica total de sectores políticos y sectores religiosos. El divorcio vincular, que había sido derogado en 1949, como la patria potestad compartida, la volvió a reimplantar llevando el proyecto de ley que la volvió a poner en vigencia. Creo que ha hecho una política realmente innovadora, fue parte de un proceso de los derechos humanos, se creó la comisión, fue partícipe, se elaboró el documento donde se permitió juzgar a la Junta, que fue el único país en América Latina que juzgó a sus gobiernos militares. Y fue criticado después porque en un momento muy difícil de la historia argentina, no hay que olvidar, donde un factor de poder tan importante como eran las Fuerzas Armadas tenía fuerza, había que pacificar el país y construir la democracia. Y en ese marco se dio pie a dos leyes criticadas que en su momento pacificaron el país, que fueron la ley de obediencia, de la obediencia de vida y el punto final. Que bueno, luego se derogaron, pero fue todo un proceso. Hay un contexto histórico, las personas actúan en un contexto histórico, no hay que olvidarlo. Yo creo que el doctor Alfonsín, podemos decir, y para ir cerrando, ¿no es cierto?, que cuando pasen los papás con los chicos y le pregunten quién fue el doctor Alfonsín, que puedan decirle, aparte de ser esta maravillosa obra que nos entregó el artista Palau, decir, este hombre hizo creer a los argentinos que lo que está escrito en los libros se puede llevar a la práctica desde el gobierno. Este hombre fue un hito para la democracia y los derechos humanos. Y este hombre terminaba su discurso con una frase del preámbulo que decía, ¿no es cierto?, que tenía que garantizar la libertad para todos los hombres, para la posteridad y para todos los ciudadanos del mundo de buena voluntad que quisieran habitar el suelo argentino. Gracias. Muchísimas gracias, señor presidente del Consejo Deliberante de Zárate, doctor Aldo Bruno Morino. Para culminar con este momento, señoras y señores, vamos a escuchar a continuación las palabras del señor Intendente Municipal, don Osvaldo Raúl Cáfaro. Muy buenos días. La verdad que me llena de orgullo como intendente de este pueblo rendirle homenaje a una persona que excede los límites de lo partidario, realmente. Me hubiese gustado que el maestro realmente nos diga en qué se inspiró para hacer esta obra de arte, esta bella obra de arte, porque uno como no es artista, nos gustaría y siempre me gustó que los artistas nos cuenten en qué se inspiran para producir esto que realmente es una obra de arte tan bella, y me gustaría en algún momento después tomar un café y que me lo contara, realmente, maestro. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a mis amigos de la política, a los dos diputados que están presentes,
a mi amigo intendente